Bien, formalmente buenos días a todos. Veo que ya hay una buena cantidad de participantes. Algunos se les fue, pero ya estamos aquí. Entonces, vamos a la lista. La lista ya yo la pasé, ¿verdad? Quería informarles que el miércoles no pudimos dar la clase porque se presentó un inconveniente en el centro. En el IPA, un día antes se cayó aparentemente la antena y no se pudo dar clase. Ya al finalizando, los que dieron clase en la tarde, o sea, más tarde, no pudieron concluir. Pues el miércoles nos informan de que iban a venir a arreglarlo a las 8:30 y nunca vinieron. Yo me fui a las 12 y todavía no habían llegado. Entonces ese día yo no tenía conectividad más que el WhatsApp para chatear. ¿Qué sucede? Que por eso yo no pude dar la clase. Quiero decirles formalmente, por aquí, por esta vía, que yo no voy a pasar la lista de asistencia si yo no doy clase, porque eso no tiene sentido. Si yo no voy a dar clase, yo no tengo por qué pasar la lista de que por WhatsApp, de que para aparentar de que yo estoy dando clase o de que el centro está dando clase. Así que quiero decírselo, esto está siendo grabado porque todas mis clases yo la grabo, pero quería decírselo para dejarlo ahí también de constancia. El miércoles yo no di clase porque no había conectividad en el centro. Si nos hubiesen dicho, yo me quedo en mi casa y doy clase desde mi casa. Hoy yo estoy dando clase desde mi hogar. Y aquí yo tengo conectividad y tengo eh, inversor por si acaso se va la luz. ¿Ok? Que estoy más cómodo aquí. Entonces quería dejar esto bien claro porque he sabido de que hay personas que dicen como que no, que fulano no pasa la lista. Dije que yo no paso la lista. Lo que pasa es que si yo no voy a darle clase, yo no voy a pasar la lista. Porque tampoco voy a engañarme yo de que, no, ya di una clase. No, si yo no, si yo no he dado clase, ¿por qué tengo que estar pasando lista? Así yo no trabajo. Bien, entonces a los que la conexión se les frisa, no se preocupen porque cuando termine la clase ya yo voy a empezar a ir subiendo todas estas clases, la vamos a ir subiendo. Hoy tenemos eh, unas cuantas clases que vamos a ver. Hoy ya finalizamos, Dios mediante, unos videos y ya a partir de la próxima clase vamos a empezar realizando prácticas. ¿Ok? Vamos a iniciar realizando prácticas. Entonces, me permiten, déjenme mandar el listado de asistencia. Como esto es en vivo, aquí está el listado, hoy 15 de enero. Hasta le voy a mandar las tres clases por WhatsApp a Carolina.
Ahí ya se fue. Apareció la primera palomita. No aparece la segunda, eso quiere decir que ella no la ha recibido. Pero para que esté la constancia, también lo voy a pasar, lo voy a mandar por aquí. Ah, ya lo recibió. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, bien, jóvenes. Entonces, como les decía, espero que estén practicando, que hayan tomado el día del miércoles para poder practicar en sus casas. Yo tenía apenas 2 horas con ustedes, eran más o menos 2 horas, pero espero que la hayan aprovechado. Hoy, como les decía, vamos a estar trabajando con algunos videos que donde vamos a completar. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con las funciones. Entonces, hay en la secuencia de los videos, hay algunos videos que yo lo voy a pasar, lo voy a saltar, pero eso no quiere decir que ustedes no lo van a hacer. Yo se lo voy a mandar para que ustedes lo hagan. Entonces, hoy sí vamos a empezar desde lleno explicando lo que son las funciones. ¿Ok? Hoy vamos a trabajar directamente con esto. Espero que puedan ir viendo y captando. Los que puedan ver la clase, que no se le esté frizando. Si tienen preguntas, la hacen para yo ir explicándole. Y así eso va a quedar grabado. Y cuando los demás puedan ver el video, ahí pueden aclarar cualquier duda. ¿Entendido? Entonces vamos a compartir. Toda tu pantalla. Me confirman si se ve la pantalla de Udemy. Funciones. Sí. Perfecto. Sí, bro. Entonces vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a estar hablando de funciones y es que durante el curso ya hemos estado utilizando algunas de ellas y bueno, de momento no hemos explicado qué son las funciones, para qué se utilizan y bueno, algunos ejemplos. Durante el curso ya hemos estado viendo estas funciones y hay muchísimas funciones más. Si recuerdan, en los videos ustedes se van a encontrar con estas funciones. Existen otras que se vieron en el video, pero está la de contar, para nosotros poder contar los elementos de un array, de un arreglo, para ordenar o reordenar. Y estas dos nosotros no las hemos visto porque eran los videos que seguían en la clase de hoy. O sea, en la clase del miércoles, mejor dicho. Pero yo la salté porque no es tan relevante por ahora. Ustedes sí, después lo van a ver el video
y van a realizarlo. Var_done y printr lo que hacen es que me muestran, por ejemplo, algunas informaciones de las variables. Si una variable, cuántos caracteres tiene y qué tipo de variable es. Printr también. Estas funciones, bueno, como ya sabes, la función count nos permite conocer cuántos elementos tenemos en un arreglo, la función sort y rsort nos permiten ordenar nuestros arreglos, var_dump y printr, bueno, ya también los vimos en los capítulos pasados, y estas son muy pocas de las muchas opciones que tenemos en cuanto a funciones en PHP. PHP tiene más de 1000 funciones ya construidas para que nosotros las utilicemos, entonces esto es muchísimo. Pero entonces, ¿qué es una función? Bueno, una función es un bloque de código que nosotros podemos programar para ejecutar cuantas veces queramos y en donde nosotros queramos con una sola línea de código. De esta forma no tenemos que repetir el tener que escribir todo el código para cada vez que queramos repetir un bloque de sentencias. Entonces vamos a verla. La sintaxis básica de las funciones es la siguiente. Escribimos la palabra function y vamos a escribir el nombre de la función. Por ejemplo, le voy a poner una función llamada saludo. Después agregamos paréntesis y nuestras típicas llaves. Y dentro van a ir nuestras instrucciones. Las instrucciones que nosotros queremos ejecutar cuando llamemos esta función. Por ejemplo, nosotros queremos que esta función muestre en pantalla un saludo. Pues entonces le vamos a poner saludo de esta forma. Y bueno, ya tenemos nuestra función construida. La verdad es que es muy fácil, es así de sencillo. Las funciones es un tema que parece muy intimidante, pero vamos a ir poco a poco, no te preocupes. De momento esto es lo básico. Y bueno, ya tenemos nuestra función en pantalla. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues lo que nos sirve esto es que, bueno, si aguardamos y actualizamos en nuestro archivo llamado funciones.php, como puedes ver, nada se está ejecutando. Esta es la primera vez que escribimos código en pantalla y no se está ejecutando. Las funciones, esta es la característica que tiene. Nosotros podemos llamar esta función cuantas veces nosotros queramos y no se van a ejecutar hasta que nosotros la llamemos. Entonces vamos a llamarla. Para llamarla es muy sencillo, simplemente hay que escribir el nombre de la función, paréntesis y obviamente el punto y coma. Y de esta forma ya estamos llamando nuestra función. Entonces si guardamos y actualizamos, como puedes ver, ahí tenemos ahora sí nuestro saludo. Y esta es una función muy básica que acabamos de crear con PHP. Se pueden crear funciones muy complejas. De momento vamos a ir paso a paso, como te comento. En el siguiente capítulo vamos a estar viendo los parámetros que podemos pasar dentro de una función y para qué nos sirven. Y después vamos a estar viendo cómo retornar valores. Yo sé que estas dos cosas, tanto de parámetros como retornar valores, pueden sonar un poquito intimidantes, pues la verdad es que no, es muy sencillo. Y con las funciones podemos hacer cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un saludo y esta línea de código nos permite traer el saludo a página. Y si por ejemplo queremos volver a traer un saludo, bueno, pues simplemente tenemos que copiarla y pegarla. Y de esta forma estamos trayendo todo nuestra función. Y aquí solo tengo una línea de código, pero imagínate que tienes unas 10 o 20 líneas de código aquí. Bueno, pues sería muy complicado tener que copiar y pegar todo el código a cada rato, ¿no? Bueno, pues para eso se crearon las funciones, para que nosotros la podamos escribir una vez y la podamos llamar cuantas veces nosotros queremos. Entonces vamos a guardar, vamos a ir aquí, actualizamos y como puedes ver tenemos saludo 2 veces. Esto es porque, bueno, le hemos llamado 2 veces de esta forma. La verdad es que es algo genial y es algo de lo que vas a tener que... Es algo que vas a utilizar siempre que estés creando sitios web con PHP, sobre todo porque nos permiten reutilizar código, por la misma razón de que solo escribes el código una vez y ya está, lo llamas cuantas veces tú quieras. Y si quieres modificar tu código, lo modificas una vez. Supongamos que nosotros tenemos otra vez nuestros 2 saludos y queremos ponerle aquí saludo usuario. Bueno, pues si guardamos y aquí actualizamos, bueno, pues como puedes ver, se ha modificado en ambas veces. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero si fuera, por ejemplo, muchísimo más código, editando una sola función, ya está, no tienes que preocuparte por más. Hay muchísimas funciones. Esta es la forma en la que nosotros tenemos para crear nuestras propias funciones, porque te repito, PHP tiene más de 1000 funciones construidas que podemos utilizar. Y es importante también conocerlas, porque muchas veces tú vas a tener la idea de crear una función y en realidad ya existe. El problema es que no la conoces. Entonces simplemente hay que conocerla y llamarla. Entonces, otra cosa más. Seguramente has visto que en algunas funciones, como por ejemplo la función count, tenemos que pasarle un parámetro. El parámetro es lo que le ponemos aquí, por ejemplo, nuestro arreglo. O por ejemplo, en el caso de printr, también tenemos que ponerle aquí nuestro
parámetro que sería una variable. Bueno, pues los parámetros es otra cosa muy importante de las funciones, pero ya las veremos en el siguiente capítulo. Así que de momento lo voy a dejar aquí con las funciones y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, ¿qué tal? En este capítulo... Bien, entonces, vieron lo sencillo que es crear una función, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Es bastante sencillo en PHP crear funciones y esto nos va a ayudar a reutilizar el código. Eso es como crear macros. No sé si ustedes llegaron a ver las macros o entienden lo que es una macro, que no es más que una porción de acciones que yo puedo acumular para que se ejecuten en determinado momento. Así yo puedo realizarlo en PHP a través de las funciones. Ahora los parámetros es lo más interesante que tienen las funciones. Esto aquí es bastante sencillo. Lo único que cuando nosotros utilizamos los paréntesis, ahí nosotros podemos añadirle ya una interactividad. O sea, que sea un poquito más interactivo, que varíen las funciones de acuerdo al parámetro que yo le coloque. Entonces vamos a ver el siguiente video. Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a hablar de parámetros dentro de las funciones, porque bueno, en el capítulo pasado creamos nuestra función que tenemos aquí, pero esta es una función muy sencilla porque realmente es una función que no está recibiendo ningún valor y no está haciendo ningún cálculo o algo que nos pueda ser realmente útil. Esta función, bueno, sí que es útil, pero bueno, podríamos hacer cosas mucho más interesantes, como por ejemplo nosotros podríamos hacer que nosotros al mandar llamar nuestro saludo, se muestre aquí en pantalla el nombre del usuario dependiendo del valor que nosotros le estemos dando dentro de la función. Entonces vamos a explicarlo mejor. Nosotros tenemos nuestra función saludo. ¿Qué pasa si en vez de usuario nosotros queremos mostrar un nombre? Bueno, pues para eso nos sirven los parámetros. Los parámetros los podemos poner dentro de estos paréntesis y podemos ponerlos como si fuera una variable con el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, le voy a decir que esta función va a recibir el parámetro de nombre. Y después con este parámetro que nosotros recibimos podemos trabajarlo dentro de nuestra función. Por ejemplo, aquí podríamos llamar lo que es nuestro nombre de esta forma. Y entonces nosotros, al pasarle nuestro nombre, aquí estaríamos mostrando saludo y el nombre del usuario de la persona. Aquí quiero que tengas en cuenta otra cosa, y es que estoy utilizando comillas dobles para poder hacer esto que estoy haciendo con la cadena de texto. Esto ya te lo había explicado en un capítulo anterior, pero te lo recapitulo para que aquí lo tengas en cuenta. De todos modos, si lo quieres hacer con comillas sencillas, ya sabes que lo puedes hacer. Simplemente tienes que poner tu cadena de texto de esta forma, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si guardamos y actualizamos? Bueno, como puedes ver aquí nos marca dos errores, nos marca un warning y un notice. El warning nos dice que nos está faltando un argumento. Bueno, esto es lo que pasa es que aquí estamos llamando a nuestra función, pero aquí dentro de nuestra función cuando la construimos le estamos pidiendo un nombre y aquí no le estamos pasando ningún nombre. Entonces nosotros podríamos pasarle el nombre de Carlos, por ejemplo. Y de esta forma, si guardamos y actualizamos, como puedes ver, ahí está, tenemos saludo Carlos. Y ya está, hemos creado una función que es bastante útil porque nos permite mostrar el nombre dependiendo de lo que nosotros aquí le pasemos. Por ejemplo, le podemos poner Carlos, podemos ponerle César. Si guardamos, ahí está, como puedes ver ahora dice César. Y esto lo podemos hacer cuantas veces queramos. Por ejemplo, podemos copiar y pegar varias veces y poner con diferentes nombres. Por ejemplo, Alejandro, Manuel. Y entonces si guardamos y actualizamos, ahí está, como puedes ver tenemos saludo César, después saludo Alejandro y saludo Manuel. Aquí aparecen pegados, pero bueno, eso no es problema. Lo podríamos resolver dentro de nuestra función de esta forma. Y entonces si guardamos y actualizamos, ahí está, como puedes ver tenemos un saludo para cada uno de ellos. Y no tuvimos... Lo paré aquí para mostrarles y que ustedes lo puedan ver ahí paralizado, qué tan fácil nosotros podemos reorganizar nuestro código. Miren ahí, en vez de anteriormente nosotros
teníamos que dentro de la función o del código, nosotros teníamos que colocarle que copiar y pegar. Un salto de línea. En cada uno teníamos que ponerle un salto de línea. ¿Para qué? Para que el código salga bien estructurado. Pero si nosotros estamos creando nuestra función, dentro de nuestra función podemos colocar ese salto de línea y automáticamente cuando uno escriba cuando uno llame las diferentes funciones, esa función en varias veces, entonces nos va a salir ya de forma organizada. ¿Ok? El código, simplemente tuvimos que llamar nuestra función y cambiar el nombre de la persona que nosotros queríamos utilizar. Esto es genial y nos sirve para muchísimas cosas. En este caso lo estoy haciendo de esta forma, pero puedes utilizarlo de muchas otras formas. Por ejemplo, aquí voy a comentar mi código y vamos a hacer una nueva función que diga sumar. Esta función queremos que nos permita sumar dos números. Bueno, pues vamos a hacerlo. Para ello, ¿cómo lo haríamos? Simplemente pondríamos un eco en pantalla que diga, supongamos, número o que diga resultado, supongamos. Queremos mostrar el resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, el resultado va a ser igual a la suma de número 1 más número 2 de esta forma. Entonces, aquí estamos utilizando una variable y otra variable. Son dos datos los que necesitamos. Bueno, pues los podemos pasar aquí. Supongamos, vamos a ponerle número 1 y número 2 de esta forma. Perfecto. Si guardamos y actualizamos, no vamos a tener nada en pantalla porque recuerda que tenemos que llamar nuestra función. Entonces, para llamarla, lo vamos a poner como sumar. Obviamente con nuestros paréntesis, punto y coma al final. Y dentro tenemos que ponerle dos parámetros. Esto es muy importante. Tenemos que ponerle uno y otro si es que los vamos a trabajar aquí. Es decir, no podemos solamente ponerle uno. Tenemos que ponerle forzosamente los dos si es que estamos trabajando con dos de esta forma. ¿Por qué estamos trabajando con dos? Bueno, pues porque aquí nos los está pidiendo, ¿ok? Entonces vamos a ver. De hecho aquí le voy a poner 15 para que se vea un poquito mejor. Entonces ahí está, vamos a guardar nuestra función y la función lo que va a hacer es que va a sumar este número con este otro y aquí lo podemos ver. Este número es el primer parámetro que tenemos, el número 1, y este otro es el número 2. Y entonces dentro de nuestra función lo que vamos a hacer es crear una nueva variable llamada resultado que va a ser igual a número 1 más número 2 y después vamos a mostrar el resultado en pantalla. Entonces vamos a guardar, actualizamos en el navegador y como puedes ver ahí está, tenemos el resultado que es 25 y esta suma. Bien, entonces quise pararlo aquí de nuevo para ver si se entendió ese pedacito ahí. Si tienen alguna pregunta, observen bien y pueden hacer cualquier pregunta ahora. El silencio quiere decir que se entendió bien todo. ¿Aló? Yo de mi parte entendí. Sí. Perfecto. Igual. Sí. Espera un momento, déjenme seguir el video. Voy a apagar mi micrófono. Ok. Bien, entonces nos quedamos aquí. Le decía, era por si acaso había alguna duda con relación a la función y los parámetros, porque esto es lo fundamental. Si usted entendió cómo pasar los parámetros, cómo nosotros podemos pasar los parámetros a través de una función, oiga, usted va a ser un máster en esto. Cuando nosotros queramos una función y queremos pasar un valor que sea una variable, ¿verdad? Que sea cualquier valor a esa función, entonces yo utilizo los paréntesis colocando el parámetro. En este parámetro yo coloqué mis dos variables. Dentro de la función yo lo que le estoy diciendo es
que me sume esas dos variables. Por lo tanto, cuando yo llame esa función y le pase los datos que yo quiero, entonces él automáticamente va a hacer el cálculo. Eso quiere decir que yo puedo hacer una función que me multiplique, ¿verdad? Sí. Y puedo hacer Sí. una Sí. función que me divida, También. que me También. reste. Sí. Correcto. Bien. Entonces, después, más adelante, yo le voy a hacer, le voy a mandar para hacer un pequeño ejercicio. Algo un poquito más grande. Y yo podría hacer, vamos a analizar algo, porque esto es en vivo. Y yo podría hacer con una función que me diga la tabla de multiplicar. ¿Usted se imagina? Que yo diga, quiero saber cuál es la tabla del 5. Y yo ponga una función que se llame tabla, y dentro del parámetro de los paréntesis le pongo el 5, y cuando lo ejecute me salga la tabla del 5 del 1 al 12. O sea, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, hasta 5 por 12. ¿Se podría hacer eso? Ay, 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 ese silencio. Bueno. Alicia. No se arriesgan a decir que sí. Sí se puede. Se puede. ¿Cómo? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo se haría eso? No es que lo vamos a hacer de una vez ahora mismo. Es una práctica. Bro, Pero díganme a ver, ¿cómo se podría hacer? bro, Sí. para mí Di tu nombre, cambiaríamos di tu nombre, disculpe. Maireni, Maireni, diga. cambiaríamos el signo de sumar por multiplicar y cambiaríamos a donde está la variable de sumar, le cambiaríamos los números sería 1, y después el 5. No, no tiene lógica ahí. A ver, ¿quién más? Yo quiero darle una puntuación. Era nada más que me digan más o menos. Según lo que hemos visto hasta ahora, eso se puede hacer. Ya lo hemos hecho, señores. Eso ya lo hemos hecho. Yo, profesor, Diga, ¿quién? Diga el nombre. Soner, Sí, Soner, más o menos la idea. O sea, se haría la función, entonces dentro de esa función crearíamos un ciclo. excelente. Donde No diga más, pongamos- no diga más. Ya usted tiene sus 5 puntos adicionales. Miren qué sencillo. Eso es lo que yo quiero, que ustedes piensen y puedan analizar los problemas que se le presenten. Aquí nosotros estamos viendo una simple suma. Y ya yo le dije que podíamos, así como estamos sumando, podíamos multiplicar, restar, dividir. Eso ustedes me dijeron. Porque solamente dentro de la función yo nada más tengo que colocar ahí lo que yo quiero que haga. Y a través de mi parámetro yo puedo mandar a que realice eso. Ahora, si yo quiero que me haga la tabla de multiplicar, entonces recuerden que nosotros acabamos de ver el lunes, fue en esta misma semana, lo que son los ciclos, donde yo puedo hacer que me haga una lista de números. Nosotros hicimos que me ponga los números del 1 al 10. Nosotros lo hicimos. Entonces, si yo puedo hacer un ciclo que me salga los números del 1 al 10, que me recorra un arreglo, entonces yo puedo hacer que me recorra una tabla de multiplicar.
Porque eso que ustedes ven ahí es una tabla de multiplicar. Prácticamente si yo pongo ahí un signo, ¿verdad? Y esto yo lo coloco una secuencia del 1 al 12. Y que sea una variable. Y esto igual, yo nada más tengo que mandar a imprimir esa estructura aquí. O sea, es bastante fácil. Eso yo lo voy a mandar de tarea, obviamente. Pero es bastante fácil de hacer. Solamente hay que utilizar el ciclo. ¿Ok? Con un ciclo se puede realizar. Entonces, seguimos. Nosotros la podemos copiar y la podemos pegar cuantas veces nosotros queramos para cambiarle los valores. Supongamos que ahora queremos sumar 1 más 158, queremos sumar 15 más 25. Bueno, podemos hacer cuantas sumas nosotros queramos y no tuvimos que copiar y pegar el código, simplemente tuvimos que llamar la función con sus diferentes parámetros de esta forma. Entonces aquí voy a poner, entre cada suma, voy a poner un salto de línea para que se vean bien los resultados de esta forma. Entonces guardamos, actualizamos y ahí está, tenemos nuestro resultado correctamente. Ahora, aquí los parámetros, esto es algo que te quiero comentar. Aquí el parámetro que le hemos pasado son números, pero nosotros podemos pasarle cadenas de texto, podemos pasarle arreglos, podemos pasarle lo que nosotros necesitemos. Esto, bueno, para que lo tengas en cuenta y bueno, puedas realizar las funciones conforme tú lo quieras. Y entonces, si volvemos al ejemplo que te había puesto en el capítulo pasado de la función de count, esta función count recibe como parámetro un arreglo. Y después lo que hace con este arreglo es contar todos los elementos y nos devuelve el valor. Esto de devolver el valor lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo, de hecho. Pero no te preocupes, de momento quiero que sepas esto y es que para eso sirven las funciones. Esta función que tenemos aquí es una función para sumar, pero podríamos hacer otra función para restar, otra para multiplicar y así, y hacer una calculadora que nos permitiera sumar números, por ejemplo. Y esto nos es muy útil a la hora de estar trabajando con sitios web. Supongamos que queremos una función para traer los artículos de la página web. Por ejemplo, creamos una función que diga traer artículos y simplemente la llamamos. Bueno, aquí simplemente la llamamos y nos estaría trayendo los artículos de nuestro sitio web. Y de esta forma, te repito, no tenemos que volver a escribir nuestro código dos veces. Es muy importante que tengas esto en cuenta de los parámetros porque nos es muy útil. Y sobre todo cuando estés trabajando con código PHP, intenta convertir tu código en funciones si es que se repite, para que no lo tengas que repetir. Es decir, si tienes que estar copiando y pegando, significa que lo puedes optimizar, ya sea mediante funciones o mediante otro método que quizás estemos viendo más adelante. Así que bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bien, ahora vamos a ver el siguiente, que ahí finalizamos. Hola, ¿qué tal? En este capítulo vamos a estar hablando de la sentencia return, una sentencia que es muy importante cuando estamos construyendo nuestras funciones. Y esta sentencia return lo que nos permite es hacer algo. Lo que nos permite es devolver un valor desde dentro de una función hacia afuera. Es decir, por ejemplo, aquí estamos llamando lo que es nuestra función sumar de 10 más 15. Entonces nuestra función, bueno, simplemente lo que hace es suma 10 más 15, la guarda en un resultado y muestra este resultado en pantalla. Perfecto, pero nosotros no queremos mostrar el resultado en pantalla. Muchas veces nosotros simplemente queremos obtener el resultado y almacenarlo aquí, en lo que es nuestra función. Entonces, esto de mostrar el resultado en pantalla no es lo más correcto, es decir, puedes hacerlo mucho mejor. Y para ello es que tenemos la sentencia de return. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que en vez de echo, tenemos que escribir la palabra return. Y de esta forma estamos retornando el resultado por la función. Con retornar significa que lo estamos regresando. ¿A dónde lo estamos regresando? Bueno, pues aquí. Entonces digamos que aquí lo vamos a almacenar. De hecho, algo que va a ser muy común es que tú te encuentres con lo siguiente. Es que encuentres una función que ha sido almacenado dentro de una variable. Esto lo que estamos haciendo es que el valor devuelto, es decir, de 10 más 15, sería 25 y ese valor de 25 lo estamos guardando dentro del resultado.
Entonces esta sentencia return es muy importante porque, te repito, evita utilizar echo en tus funciones, porque eso no es algo que vayas a hacer en las aplicaciones reales. De hecho, si haces esto de echo y mostrar, por ejemplo, el resultado en pantalla, bueno, pues tendrías un problema. Si lo haces de esta forma, vale, claro que lo puedes hacer, ¿no? Porque si lo dejamos así y guardamos, actualizamos, ahí está el resultado en pantalla, ¿no? Pero cuando estás construyendo tu sitio web, esto no es lo correcto, porque de hecho vas a tener un problema, y es que el eco lo vas a tener hasta arriba dentro de tu página, no lo vas a tener donde tú quieras. Entonces ten cuidado con eso. De preferencia utiliza mejor return. Return lo que nos permite es eso, devolver el valor y después almacenarlo aquí. Y después con este valor podemos hacer lo que queramos, como por ejemplo guardarlo en la variable resultado de esta forma. Entonces return es muy importante e intenta usarlo siempre que puedas. A veces quieres construir una función que solo realice una operación y te la devuelva, y algunas otras veces quieres hacer una función que, por ejemplo, elimine a algún usuario de una base de datos, por ejemplo. Bueno, pues en ese caso es muy posible que no te vaya a regresar ningún valor y entonces tú no utilices la sentencia de return. Otra cosa importante, después de utilizar esta sentencia de return, no puedes escribir nada debajo, no puedes escribir nada porque no se va a ejecutar. Eso es algo que tienes que tener en cuenta. Otra cosa, solo podemos retornar un valor, ¿vale? No podemos hacer return, por ejemplo, el número 3, supongamos, o no podemos hacer esto, solo podemos retornar un solo valor que va a estar almacenado en una variable, o puedes retornar una cadena de texto, o puedes retornar, por ejemplo, un arreglo, puedes retornar este tipo de valores, ¿vale? Entonces así es como funciona. Vamos a poner el ejemplo con lo que era la función de saludo, así que este código lo voy a comentar. Les comentamos nuestra función de saludo y lo único que tenemos que hacer es que, bueno, tenemos nuestro saludo, perfecto. Pero como puedes ver, lo estamos mostrando en pantalla. Nosotros no queremos mostrarlo en pantalla. Lo único que queremos es ponerle el saludo y almacenarlo. Y después, más adelante, fuera de la función, sí que lo podemos mostrar en pantalla. Por ejemplo, aquí lo único que vamos a hacer es saludo y le vamos a concatenar el nombre que le pasemos. Por ejemplo, César, Alejandro o Manuel. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Podremos poner un return de la siguiente forma. Y aquí si guardamos, si actualizamos, no vamos a obtener nada, porque nos está regresando el valor, pero el valor, digamos que está aquí guardado, y está guardado, no lo hemos mostrado en pantalla porque todavía no utilizamos lo que es nuestra sentencia echo. Entonces lo único que hay que hacer es poner nuestro echo de la siguiente forma, y yo voy a concatenar aquí unos saltos de línea. Perfecto, y esta sería la manera correcta de trabajar con nuestra función. Entonces guardamos, actualizamos y ahí está, tenemos ya nuestra información. Las funciones intenta que solo manejen la información, es decir, que no la muestren en pantalla, simplemente que la función se dedique a controlar tu información, hacer los cálculos, las medidas, lo que necesite hacer, y después tú ya muestras tu información mediante la sentencia de echo de esta forma. Bien, quise parar el video ahí para que alguien me dice el nombre de una vez, me diga qué entendió con relación a return. Yo, ¿Quién? Ariadna. Okay. Ariadna. Ajá, Ariadna, diga. Ok. Que yo entiendo que return se utiliza para devolver el valor que uno pone ahí. Por ejemplo, el valor que está en las variables, uno le pone el return, por ejemplo, nombre. Ese valor te lo va a devolver, es decir, que te lo va a devolver a saludo, te lo va a mandar como a saludo, al nombre, a la función. Ajá, ¿y qué importancia tiene eso? ¿Qué diferencia hay en usar entre o no usar return? Ok. Bueno, por lo menos según lo que él ha dicho, que es necesario usar return en las funciones, porque cuando uno usa un echo para mostrar, se puede mostrar, pero es como una mala práctica. Y entonces, como se debe usar return en la función, y como te devuelve... Está diciendo como diferente, no sé, no es así. Reformula, No, a ver. bueno. Ok, ya. Miren, que como dije ahorita, que el return se utiliza para devolver el valor de la función. Ujú.
Entonces, usted me preguntó que cuál es la importancia de uno usar retorno en la función. Ajá. Y bueno, según lo que yo escuché que él ha dicho en los videos, que es como una mala práctica utilizar el eco, que uno podría tener problemas si uno lo hace en una página web, utilizando el eco para mostrar un valor. No, no es así. Vamos a ver, ¿quién Bueno, más? ¿Quién más? Wow, nada más Ariana entendió un poquito. Y... O es que nada más estamos solos aquí, Ariana. Citlali, ¿estás ahí? Sí, Citlali, estoy ¿usted aquí, entendió eso? profesor. Ujú. Y- No tanto. no, o entendió o no entendió. ¿Cómo así que no Hay tanto? que ver un poquito. ¿Qué tú no entendiste? No. De la parte... Es que yo no lo entendí tanto. Pues. ¿Y por qué no ha preguntado? Ahí es que viene. Flor, Sí, profesor. ¿usted entendió? En verdad no. ¿Y por qué no ha preguntado? Ah, ¿Qué tú no entendiste? yo no he entendido, perdón, he entendido nada. Yo estoy aquí pendiente, pero yo no he entendido nada. Ok. Tú estás ahí, pero no estás ahí. Shirley, Profesor. Shirley, Prof. Shirley. No está. Oh, qué bien. Yuslendi. Yuslendi. ella tiene excusa, profesor, ella no está. Ah, ok, perfecto. Lady Montero. Tampoco. Perfecto. Vamos a ver. Yamilex. Sonel todavía no. Espera un Aquí momento. estoy. Dígame a ver, Yamilex. Usted como que estaba lejos. No, era el micrófono, estaba hablando sin el con el micrófono apagado. Ok. Dígame entonces. Lo que yo entendí fue lo mismo que dijo Ariana, que él dijo en una parte que no es recomendable usar eco en las funciones. Él no dijo eso. Eso fue lo que yo escuché que él O dijo. no lo dijo así. No especificó así. Bueno, Pero está bien. Quédese ahí. Usted va a escuchar aquí. Oh, Yasira. Yasira, ¿tú estás ahí? Yasira.
Ustedes ven, así que yo sé que, que están ahí, no están nada. Se fue. Dígame. Ok, Pues ya yo estoy vino. aquí. Ya llegó. Dígame a ver, Yasira. ¿Qué os quiere que le diga exactamente? ¿Qué usted entendió sobre la función y el utilizar return? Bueno, según yo pude ver, es como que en cierta parte esa es la función del eco, que es como que al final de lo que está ahí. Eso fue lo que yo pude entender. No, eso no fue lo que se dijo ahí. Usted entendió fue a Arianna, no el video. Beruani, vamos con usted. Beruani. Otra que se fue. Profesor, No, que mi laptop está frisada. Ya. Tiene que reiniciar. Noelia salió huyendo, Noelia. Yo entendí de esa palabra return. Es que retorna como valor inicial. ¿Cómo así? Claro, la palabra return significa retornar, o sea, vuelve a donde se le ha llamado, donde se le ha llamado. Es verdad. Ay, ay, ay. Entonces vamos con los varones ahora. Melfi. Profesor, yo puedo decir lo que yo entendí. Ah, sí, ustedes A de ver los si varones, me pero ayuda. espera un momento. Melfi. Sí, sí. Yo entendí. El retorno se retorna, el retorno retorna donde se ha invocado, o sea, donde se ha llamado. En la línea donde se ha llamado, profe. Eso fue lo que yo entendí. Donde se ha invocado, se ejecuta y después retorna. Porque return significa retornar, profesor. Y eso es lo que hace, retornar el valor. Se están yendo ya lejos. Entonces, de los varones, Ivette. Profesor, lo que yo entendí es que el eco es para mostrar en pantalla y el retorno, según él dijo, era que guardaba el resultado de la variable o algo así. Un ejemplo, retornaba el valor de la variable. No, 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 no. Alicia. Ya yo te pregunté, Alicia. No, Ah. Dígame a ver, Alicia. profesor, no puedo hablar mucho lo primero es. Otra cosa es que no tengo muy claro eso de retorno, pero puedo decir más o menos lo que yo entiendo. Para mí la función return, como su nombre lo dice, retorna el valor de la variable. Pero como estamos trabajando con funciones, yo pienso como que return lo que hace es que guarda la información, por ejemplo, y ya no tendríamos que poner cada eco como para sacar la información, sino que el eco ya sería más o menos como para imprimir la información que tenga retorno guardado. ¿Se escuchó algo? Sí, se escuchó Sí, se todo, escuchó. pero dijiste alguna cosa, estaba igual que Ariana, pero entonces después como que quisiste arreglarlo, pero que entonces ahí no se entendió. O sea, en la explicación yo Profesor. escuché, pero no se entendió lo que yo quería. Randy, oye Randy entrando ahora, ya cuando ya vamos a salir.
No relaje. Ella y yo, No, Ariana, parada ahí, parece ahí. no, yo no lo voy a explicar, yo no lo voy a decir, ¿verdad? Lo que yo prefiero es que ella y yo más o menos lo entendemos como para usarlo, pero para explicarlo no. Mm, es que sí, es como así como tú lo usas, tú lo explicas. Lo que pasa es que usted cometió un error y usted lo está diciendo algo que es erróneo, que no es así. Entonces todo el mundo empezó a decir el pedacito tuyo ahí. Y entonces se están equivocando todos. Vamos a ver si Sonel no dice el pedacito tuyo. Sonel. Bueno, se fue Sonel. Ya, Ah, ok. ¿puedo hablar? Yeah, baby. Lo que hace retorno es que... No, yo estoy aquí, profesor. Que lo que hace retorno es que nos devuelve el valor de cualquier variable que le asignemos y nos lo saca fuera de la función, o sea, que lo muestra fuera de la función. Ujú. Eso fue lo que yo pude entender. Que hace return. Ok. Vamos. Profesor. Sí, no, está bien. Sí. Miren, para explicar esto, yo siempre utilizo otro término que no es Y en lo que él dijo, el que corresponde, disculpe, no es el que corresponde, pero se entiende mejor así. Return lo que hace es que retiene la función. Yo utilizo mucho esta palabra en esto de return, porque return es retornar, pero vamos a decir que retiene. Son cosas diferentes, pero así usted lo va a entender mejor. Voy a poner en pantalla. Cuando nosotros no utilizamos return, automáticamente usted llama a la variable, aparece el valor. Es contrario a lo que ustedes estaban diciendo. ¿Ok? Si yo no utilizo return, cuando yo invoco la función, entonces automáticamente me aparece el resultado de la función. ¿Qué hace return? Hace lo correcto. Retiene la función. ¿Ok? Retiene el resultado en la función. Y solamente cuando yo quiera imprimir ese resultado en pantalla, entonces es que va a aparecer ese resultado. Ejemplo, aquí nosotros colocamos return, ¿verdad? A saludo punto la variable. Y solamente cuando yo utilizo echo y la función es que me va a imprimir en pantalla. Pero si yo no utilizo echo, no me va a aparecer en pantalla. Anteriormente, como yo no tenía return, me aparecía el resultado. Me aparecía. Pero tan pronto yo le puse return, ya no me aparecía en pantalla. ¿Cómo yo hago que me aparezca en pantalla el resultado? Imprimiéndolo con un eco. O sea, entonces esto es muy importante que tengas en cuenta con las... Disculpen. O sea que es contrario a lo que estaba diciendo Ariana y a la mayoría de ustedes. Cuando yo utilizo return, es para retener todo lo que yo hice en mi función. ¿Ok? Todo lo que yo hice en mi función. Y solamente cuando yo quiera
usarlo cuando yo quiera imprimir esa función, entonces me va a aparecer. Yo le voy a dar para atrás un poquito al video para que ustedes escuchen ahora y ahora van a poder entender lo que yo estoy explicando. Vamos a darle como por aquí, yo creo, no más para acá, un chin más, aquí. Escuchen ahora con atención y ahora van a entender. Nuestra función de saludo. Y lo único que tenemos que hacer es que, bueno, tenemos nuestro saludo, perfecto, pero como puedes ver lo estamos mostrando en pantalla. Nosotros no queremos... Ustedes ven, dentro de la función, ¿qué hay dentro de la función? Un eco. ¿Entendido? Por eso cuando yo escribo aquí, fuera de la función, esto es fuera de la función, él me imprime eso. Me imprime esto que está aquí. Ok. mostrarlo en pantalla. Lo único que queremos es ponerle el saludo y almacenarlo. Y después, más adelante, fuera de la función, sí que lo podemos mostrar en pantalla. Ustedes ven, lo correcto es colocarlo de esa manera. Ahora, fuera de la pantalla, fuera de la función, cuando yo quiera imprimirlo, entonces lo puedo imprimir. Pero ¿cómo yo lo hago? A través de la propiedad return. Por ejemplo, aquí lo único que vamos a hacer es saludo y le vamos a concatenar el nombre que le pasemos. Por ejemplo, César, Alejandro o Manuel. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Podremos poner un return de la siguiente forma. Y aquí si guardamos y actualizamos no vamos a obtener nada. Porque nos está regresando el valor, pero el valor digamos que está aquí guardado. Y está guardado, no lo hemos mostrado en pantalla porque todavía no utilizamos lo que es nuestra sentencia echo. Entonces lo único que hay que hacer es poner nuestro echo de la siguiente forma. Y yo voy a concatenar aquí unos saltos de línea. Perfecto. Y esta sería la manera correcta de trabajar con nuestra función. Entonces guardamos, actualizamos y ahí está, tenemos ya nuestra información. Las funciones intenta que solo manejen la información, es decir, que no la muestren en pantalla. Simplemente que la función se dedique a controlar tu información, hacer los cálculos, las medidas, lo que necesite hacer y después tú ya muestras tu información mediante la sentencia de echo de esta forma. Entonces esto es muy importante que tengas en cuenta con las funciones. Si tienes más dudas de las funciones, bueno, obviamente me las puedes preguntar, yo te las voy a responder, pero yo sé que al principio la sentencia return es un poquito complicada de entender. La vamos a ir viendo poco a poco, no te preocupes, sobre todo en las prácticas va a ser muy fácil de entender porque son ejemplos que son muy fáciles de entender, no vas a tener ningún problema. Entonces bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bien. Hola, ¿qué tal? En este capítulo... Bien, entonces, ¿se entendió esa partecita? Sí. 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 Flor, sé sincera, Flor. Flor, ¿entendiste? Flor. Ya Flor no está. Citlali, Sí, profesor. ahora sí entendiste. Ujú. Ok. Entonces, esto, obviamente, como lo dice en el video, es un poquito confuso al principio, pero después, más adelante, usted lo puede ir entendiendo mejor. Y por eso hice este paréntesis y le hice las preguntas porque es que confunde. Pero a medida que ustedes vayan viendo el video, que lo utilicen en la práctica, entonces ya ahí usted va a poder comprender lo que es el return. Generalmente todas esas funciones que ya están en PHP tienen un return para que pueda almacenar, retener ese valor ahí y luego retornarlo cuando usted se lo pida.
Cuando usted se lo pida, entonces ahí él le va a retornar ese valor. Entonces, creo que hasta aquí va a ser la clase. Yo les voy a mandar este video que está siendo grabado y le voy a mandar los archivos, como siempre hago, a través de Telegram. Le voy a mandar cada uno de los videos, los que no vimos, que tocaba el miércoles pasado, y los que acabamos de ver, para que lo puedan poner en práctica, lo puedan realizar. ¿Alguna pregunta hasta ahora para finalizar? Ok, como no hay ninguna pregunta, Randy, veo que entraste, pero ya nosotros estamos finalizando. Tenía varias semanas que no sabía de ti. Háblame. Este micrófono de él no funciona, es raro. Ok, veo que apaga el micrófono, Randy, que no funciona. No te escucho nada. Esto está terrible. Cualquier cosa por el chat podríamos hablar. Vamos a finalizar la clase y luego yo me voy a conectar contigo para hablar algunas cosas. Porque tengo para decirle, miren, hay 3 estudiantes que están teniendo dificultad para entrar a las clases, pero también hay 3 estudiantes que no me están haciendo las prácticas, que no me han hecho ninguna práctica, y hay otros que tampoco me han hecho otras, pero por lo menos están entrando. Ok, tengo a Randy, Samira y Lady, que esos 3 están críticos. Están críticos porque no me han hecho las prácticas y no me participan en las clases. Ahora, Dashira, Yuslendi, Maciel tienen que realizarme las prácticas, porque si no me realizan los ejercicios, imagínense qué yo puedo hacer. Yo le puse hasta una evaluación, y como yo le dije que fue en un tiempo determinado y ya había pasado el tiempo, muchos ni siquiera lo hicieron, mejor lo dejaron así. Pero por lo menos usted lo hace y eso es una participación. Ahorita cuando yo pase balance, yo tengo que guardar esas evidencias, y esas evidencias están ahí. Miren, yo te voy a compartir esta ventana. Yo voy a compartir con ustedes para que ustedes vean que no es que soy yo. Estamos en informática de cuarto, vámonos a informática de sexto. Que no soy yo. Aquí tenemos en desarrollo multimedia, tengo 2 prácticas que yo hice, y hay la primera, hay 2 personas que no hicieron nada, que son Samira y Randy. Pero en la segunda tengo 5 personas, que son Samira, Randy, Dashira y Yuslendi, que no me han hecho nada. Entonces, y en la práctica que yo le puse, que fue de evaluación, así rápido, hasta ahora 21 personas. Hay 11 personas que no la hicieron, aunque sea, usted debió de hacerla, porque eso se le pone, aunque sea de práctica, se le pone su par de puntos. Pero esas personas que están ahí no hicieron nada. Profesor, yo veo que ya no le envié. Yo no puedo enviar porque yo pensé que le envié, pero tú apareciste también, exacto. Tú no lo enviaste. ¿No puedo enviar? Claro, yo necesito que ustedes lo envíen, aunque diga retrasado.
No importa, porque cuando yo mande estas evidencias, las evidencias están ahí y es mejor tener una práctica hecha tarde que no tener una práctica hecha. ¿No creen? Entonces es bueno que ustedes le dediquen un tiempecito, entren al classroom y realicen las prácticas que están ahí. Aunque se haya vencido el tiempo, usted lo puede hacer. ¿Entendido? Profesor, Sí. sí, una pregunta es, ¿esa práctica a los que le entregaron tardío usted no se la calificó? Sí, no, yo lo tengo ahí en queue, pero sí. Ah, Lo que porque pasa es se que la yo no le he entregué. devuelto. Ok. Yo no se le he devuelto a ustedes. Por eso ustedes no han visto la calificación, pero imagínate, faltan otras personas que no lo han hecho y eso, y yo quería que por lo menos esas personas ya la hagan, la realicen. Ok, ok. Pues entonces, son las 10. Creo que ya está bueno por el día de hoy. Nada, les exhorto que sigan practicando, por favor. Y vamos a orar para que esta pandemia vaya bajando y que nosotros podamos regresar a las aulas, porque así va a ser un poquito mejor, más fácil trabajar y hacer las prácticas y aprender, que es lo que se quiere. Bien, entonces me despido. Pásenla bien.